Vamos a conversar con el doctor Luis Pastor, experto en Derecho Constitucional, para que nos dé una lectura sobre el caso. ¿Estamos ya conectados con el doctor Luis Pastor? A ver, doctor Luis Pastor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, Sergi. Qué gusto escucharte, de verte después de un buen tiempo a tu disposición. Sí, saludos, doctor, saludos. Siempre es un grato conversar con usted. Bien, primero, ¿qué lectura tendría sobre esta decisión de manera un poco rápida? No se esperaba que iba a actuar con esa rapidez el Tribunal Constitucional de admitir pues esta medida cautelar que presentó el Congreso, ¿no? Basta con leer el oficio presentado por Torres Vázquez, presentando la iniciativa legislativa con cuestión de confianza. Basta escuchar su sustentación, que es la fundamentación, para tener claro de que las horas y los minutos contaban. Él dice ahí, podría presentar dos cuestiones de confianza y yo sé cómo cerrar el Congreso. En buen castellano decía eso. Yo soy abogado y yo sé, si hubiera querido, lo hubiera cerrado, ¿cierto? Esa es eso no es una conducta de un abogado, para empezar. Esa era un mensaje diciéndole con claridad: me aprueban la ley, crisis en el gabinete y cierro el Congreso de la República. Eso es un hecho nunca antes visto, y considero, como abogado, y no considero que esa conducta sea una conducta de un sector que representa al pueblo, a los sectores populares. Todo lo contrario, todo lo contrario. Por esa razón es que en la resolución, en la medida cautelar, la he leído, en la resolución, perdón, de la medida cautelar, porque las medidas cautelares ya tienen, digamos, tienen un aspecto como una especie de protocolo. Hay tres requisitos. Si califica dentro de los tres, procede. Si no, se tiene que rechazar también, ¿no? ¿Cierto? Uno de ellos es de que exista un derecho. O sea, primero, si hay un tema vinculado al derecho. Segundo, si hay un peligro inminente. O sea, si la sentencia se emite de acá a 2 o 3 meses, habría el peligro que se cierre el Congreso, si debidamente acreditado, porque el presidente del Consejo de Ministros dice: puedo hacer en simultáneo dos. O sea, ya lo está diciendo. O sea, se tiene que acreditar el peligro. No puede ser tampoco una especulación. Y en tercer lugar, el tercer requisito es de que efectivamente existan las normas, que en su oportunidad lo analizará el tribunal, que regulen el tema de la cuestión de confianza, en primer lugar, que regulen la posibilidad de plantear una cuestión de confianza con respecto a una ley ordinaria, y también por lo tanto existe, y que exista una regulación constitucional sobre el tema. Entonces también existe. No se está pronunciando el tribunal a favor o en contra, simplemente está señalando que al existir el peligro, entonces por lo tanto procede una medida cautelar. Le está diciendo al Perú y a las instituciones: tranquilo, espérese un par de meses, que voy a tomar la decisión, porque puede tomar la decisión y decir, el tribunal puede calificar la iniciativa legislativa, lo puede tomar como que es efectivamente para fortalecer la política general de gobierno, ¿ok? Porque sí se puede plantear una cuestión de confianza para una política general de gobierno, que significa, en pocas palabras, necesito la confianza para cumplir los objetivos en el ministerio X y Z. Allí sí procede. ¿Por qué razón? Porque el Congreso está obligado a respaldar las reformas del Poder Ejecutivo. Allí está justamente el principio de colaboración. O sea, hay separación, pero no están totalmente separados los poderes. Están vinculados. Y justamente una forma de vinculación, hay varias, pero una de ellas es plantear una iniciativa legislativa. Pero eso es para un gobierno reformista. O sea, para los gobiernos reformistas le cae a pelo
las cuestiones de confianza. ¿Ok? ¿Por qué razón? Te pongo un ejemplo. Mira, sentido común. Voy a ser director de un medio de comunicación y le propongo esta propuesta al dueño. Si me la aceptas, asumo la gerencia. Si no, me retiro porque no tengo nada que hacer allí. Yo voy para hacer reformas, para hacer una gestión de esta naturaleza. No voy por un tema de sueldo. Entonces, ese ejemplo privado tiene más connotación a nivel público. Esa es una síntesis, Sí, digamos, okay. Doctor Pastor, en el caso de esta sentencia al Tribunal Constitucional, perdón, esta medida cautelar que ha dado el Tribunal Constitucional, en la medida que está pues objetando la decisión del Consejo de Ministros del 24 de noviembre, con ese antecedente, ¿sería ya más plausible de que pueda haber una denuncia constitucional contra los miembros del gabinete? Efectivamente. Ahora, y eso te lo demuestro, porque todo tiene que estar debidamente acreditado. Independientemente de la fundamentación verbal que hizo Torres Vázquez, tenemos el otro instrumento que significa el oficio presentado por el Consejo de Ministros, en la cual allí, ¿qué dice el señor Torres Vázquez? Él dice, nosotros estamos presentando una iniciativa legislativa. ¿Pueden hacerlo? Por supuestamente podemos hacerlo. Pero al plantearlo como cuestión de confianza, ahí ya cambia la naturaleza. Será calificado en su oportunidad. Pero cuando él hace su apreciación para la redundancia, de la apreciación que toma el Congreso a través de la mesa directiva, la mesa directiva, ¿qué dice? Dice de que hay una ley, que es la ley 31.998, creo que es esa la ley de la cual se pide la derogatoria, y señala de que esa ley no es reforma constitucional, es desarrollo constitucional. Pero, ¿qué sucede? Que el mismo Ejecutivo plantea su inconstitucionalidad, iniciativa del Poder Ejecutivo, y el Tribunal Constitucional dice, es constitucional. No dice que es ley constitucional, es una ley constitucional. O sea, no es inconstitucional esa ley. Entonces, de alguna manera, al hacer el Poder Ejecutivo esa demanda, fortalece la decisión que tomó en su oportunidad el Congreso de la República. Bueno, pues, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. El cuestionamiento que hace Aníbal Torres Vázquez, él dice lo siguiente, que así sea una ley declarada constitucional, así sea ley declarada constitucional, de igual manera podemos pedir su derogatoria. Ese es el fundamento. Y yo tengo que decirle que es correcto. Toda ley puede ser derogada, ¿ok? Así haya sido declarada constitucional por el Tribunal Constitucional. Por supuesto que sí. Pero ahí faltó decir algo más a Aníbal Torres. Por lo tanto, nosotros en primer lugar vamos a acatar. ¿Qué vamos a acatar? Esa ley aprobada en el Congreso, y vamos a acatar lo que decidió el Tribunal Constitucional. Ese es el problema, que no acatan ni la ley, ni tampoco la decisión del Tribunal Constitucional. ¿Y cómo acreditamos que no acatan? Al emitir ese acuerdo de Consejo de Ministros, señalando que esa decisión que tomó el Congreso de declarar, la mesa directiva, de declarar rechazada de plano, nosotros lo interpretamos como una negativa a la cuestión de confianza. Ese acto jurídico, ese acuerdo del Consejo de Ministros, de ellos declarar, significa, por lo tanto, responde a tu pregunta. Responde a la pregunta que efectivamente, ¿por qué razón? Por haber violado la Constitución y en particular la separación de poderes. La separación de poderes, para terminar esta intervención, es el principio básico del sistema republicano. Hacer lo contrario es hablar de monarquía, es hablar de un gobierno absolutista. No apruebas mi ley, te cierro. Así es. Mire, así como el abuso de la cuestión de confianza conduce a este tipo de crisis que obliga a una intervención del Tribunal Constitucional, las reiteradas pedidos de vacancia, ¿en qué podrían derivar? Porque no es seguro que este nuevo pedido de vacancia alcance los votos.
¿no? Y quizás políticamente puedan quedar mal al no lograrlo, al margen que puedan tener razón en pedirlo o no. ¿Qué lectura tiene usted sobre eso? Bien, como tú sabes muy bien, porque yo he participado, he sustentado en 12 procesos de vacancia victoriosos en la ciudad de Lima. O sea, la vacancia es una institución jurídica que se aplica para todos los gobiernos, ¿ok? Para alcaldes, regidores, presidente de la República o gobernadores. Entonces, ese es un proceso jurídico en general. Cuando se acredita la existencia de la causal, yo no pienso si es que tengo mayoría o minoría en el Consejo. Muchas sustentaciones hemos quedado en minoría, a 0. Aquí en Los Olivos, vacancia contra Felipe Castillo, a 0. Pero fue en la segunda instancia al Jurado Nacional y bueno, el jurado anuló todas las resoluciones que brindaban al alcalde en esa época. Entonces, no es un tema de correlación. Lamentablemente, la despolitización, porque no puedo decir que es la politización, porque la politización es algo positivo, pero la manipulación lo ha convertido esto en un tema de correlación. O sea, si no tienes 87 no lo puedes Correlación de plantear. fuerza, así es. O sea, eso no es así. Yo creo que, por el contrario, las vacancias fortalecen el sistema democrático. ¿Por qué razón? Porque tú debates. O sea, debates si existe o no existe la causal, ¿cierto? Mi punto de vista, te digo verbalmente, para mí no existe crisis política tampoco. ¿Por qué razón? Porque las resoluciones del Tribunal Constitucional están, digamos, fortaleciendo la normatividad. O sea, las cosas cada vez se van quedando más claras para el presente y por lo tanto para el futuro. Esas incertidumbres jurídicas, como la que pasó hace 2 años, cuando Vizcarra cerró el Congreso de la República, cuando luego declararon la vacancia del señor Vizcarra, o sea, habían posiciones a favor, habían posiciones en contra, pero muchos aspectos jurídicos quedaron así en incertidumbre, ¿cierto? Ahora eso se va corrigiendo y va mejorando la situación en el aspecto al menos normativo, y eso ayuda justamente a resolver los conflictos como tal de intereses, ¿no? Yo aquí quiero terminar esta pregunta aclarando lo siguiente, o sea, la opinión de uno no nos puede poner en un lado o en el otro, o sea, y por lo tanto uno tiene que plantear sus puntos de vista de conciencia, bueno, y en mi caso no solamente como un tema de conciencia, sino también como un tema en base al marco jurídico, ¿cierto? Porque una cosa son los delitos que se ven en la instancia correspondiente y otra cosa es la incapacidad moral, ¿cierto? Entonces, lo importante acá sería, más allá de la correlación, si son más o menos de 87, si es que los hechos y las pruebas presentadas estarían acreditando la existencia de indicios de incapacidad moral permanente. Una cuestión final. En medio de todo este conflicto, el pedido de la OEA que haya diálogo, que haya una tregua de 100 días, ¿en qué medida ayuda? Porque es un tema, pues, no es un tema vinculante, es una recomendación, pero ¿esto ayuda de alguna manera? ¿Y cómo lo debían tomar los actores políticos? El Congreso, el Ejecutivo, al parecer, no lo toman en cuenta porque cada uno sigue, pues, en su tema, ¿no? Claro. Lamentablemente, por más que la OEA o los integrantes de la OEA, los representantes que nos visitaron, yo creo que tendrían que quedarse en el Perú al menos un par de meses, porque en 3 días considero, yo he leído el informe difícil que tomen el pulso en poco tiempo. Muy poco tiempo para que hayan tomado el pulso, porque obviamente es que también se ve, o sea, todos nosotros sabemos aquí que este tema se ha radicalizado como consecuencia de la decisión que tomó el fiscal Pablo Sánchez de iniciar una investigación que nunca antes había producido en el Perú y que ahora se ha ampliado a 6 y aparte la fiscal dice que son 51 investigaciones adicionales, que todavía no son carpetas fiscales. Eso, digamos, que ha movido el ambiente del Perú, ¿no? Eso es lo fundamental que ha movido el ambiente.
Sobre eso la OEA no se ha pronunciado, porque tampoco puede pronunciarse, porque la OEA no puede suspender un proceso en trámite, en absoluto. Entonces, ¿cuál sería el problema central acá? Si por ejemplo, si la Fiscalía decide por dejar sin efecto las 7 carpetas ya, no se investiga hasta el año 2026. Eso es lo que queremos nosotros, de que queremos la impunidad, o queremos que, más que se sancione, que se investigue, y si es célebre el asunto más acelerado, muchísimo mejor tal vez, ¿no? Creo que el dictamen de la OEA, este informe preliminar, es, como lo dice, es preliminar, va a haber un informe final, están haciendo un poquito de malabarismo para no irse ni muy acá ni muy allá, ¿ok? Porque eso también podría implicar cierta injerencia, ¿no? Pero creo que lo que queda claro es que no hay intento de golpe de Estado. Eso yo creo que ha quedado claro para la OEA, ¿no? Que es el tema de fondo. Al final, ahora, que sea una instancia que promuevan el diálogo, a mí me parece positivo. ¿Por qué razón? Porque el problema no es todo el gobierno. O sea, el problema es como una empresa, ¿no? La empresa va a seguir caminando. El gobierno tiene a un presidente, una vicepresidenta, ¿cierto? Acá no va a suceder lo que sucedió hace 2 años, cuando salió Vizcarra y entró el Congreso a gobernar. Aquí ese no es el tema. Aquí va a seguir gobernando el mismo partido que ganó las elecciones, si en la eventualidad, ¿cierto? ¿No? Que se consigan los 87 votos. Entonces, creo que hay que poner las cosas como tal en su lugar. Entonces, por esas consideraciones, inclusive ellos, hay una parte en la cual se ofrecen para ser parte de esos terceros que promuevan el diálogo. Y eso está mal, no está absolutamente nada mal, es algo totalmente positivo. Al final somos la gran nación americana, ¿cierto? Y preferible eso a que haya una reacción demasiado tarde, cuando se produzcan, por ejemplo, cuando digamos, las cosas se compliquen más, se polaricen más, y tú sabes muy bien que cuando ya las cosas se polarizan ya ni siquiera hay posibilidad de diálogo. Es más complicado, ¿no? Por lo menos el diálogo como posibilidad que siga abierto. Bueno, lo han pedido también varios sectores. Muchas gracias, doctor Luis Pastor.